ahí me parece que ahí está de vuelta. Bien. Entonces, decíamos que íbamos a tener un ángulo de elevación de 43 grados y un ángulo azimutal de 93 grados, ¿sí? Sí, Así se lee esta gráfica. ¿Se entendió cómo se lee la gráfica? sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces volvemos acá a donde estábamos. Estábamos acá. Bien, entonces por eso yo te decía que a las 15 horas, fíjate que a lo largo del año, las 15 horas representan diferentes niveles de irradiancia, según la época del año. Y a su vez, a lo largo del día, para un día del año en particular, también hay una variación en la irradiancia. Y entonces por eso te decía que cuando nos enfocamos o sea, queremos saber cuánta energía vamos a recibir del Sol y queremos determinar si un objeto nos proyecta una sombra que nos complica en nuestra instalación, esto así con colores nos permite ver fácilmente que esta zona va a ser una zona muy principal. Vamos a tener la mayor cantidad de irradiancia diaria, la vamos a estar recibiendo en este intervalo de horas, entre las 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde aproximadamente. Es un intervalo de horas muy importante. Entonces, no está muy bueno si hay una sombra en este lugar que se proyecte y que nos genere un problema. ¿Sí? Sí. Bueno. Después tenemos ángulo de inclinación del panel. Acá tenemos lo que estábamos hablando más temprano. Hay una ecuación muy sencilla que nos da cuál es el ángulo óptimo de inclinación del panel según la latitud en la que nos encontremos. Por ejemplo, acá decimos que para 0,60 perdón, para una latitud de Mendoza de 32,88 grados, multiplicamos acá en donde aparece la X se ponen los 32,88. Entonces decimos 0,6576 por 32,88 más 5,5905. Y eso nos da el ángulo óptimo de inclinación, que nos da 27 grados. Entonces, es muy fácil poder con esta ecuacioncita, al menos esto está probado para lo que es Argentina, ¿sí? Ya cuando nos vamos a otras latitudes, más al norte, no sé si se aplica tanto esta ecuación, pero por lo menos para Argentina es válido y funciona utilizar esta ecuación, que es una ecuación muy sencilla. Entonces podemos saber para cada latitud cuál es el mejor ángulo de inclinación. Como te decía, para Mendoza el óptimo es 27 grados. Repito una vez más, decíamos que es el óptimo para captar la mayor cantidad de energía anual, pero no es el óptimo si queremos, por ejemplo, instalar un termotanque solar, ¿sí? Porque vamos a necesitar más agua caliente en invierno. Bueno, Usaríamos vamos acá. ¿Sí? que usaríamos Adelante. hola, Sí. que usaríamos ese ángulo de elevación, digamos, para un sistema solar para generación de energía eléctrica, no para... Claro, fotovoltaico. Ajá, perfecto. Bien, entonces, bueno, acá tenemos otra tablita más que también es importante, que habla de la irradiación promedio mensual incidente en un plano inclinado. ¿Qué significa eso? O sea, ya dejamos de hablar de todos datos en el plano horizontal, en una superficie horizontal, y empezamos a pensar, bueno, a ver, si yo incliné mi panel, porque yo tengo mis paneles inclinados, no los pongo horizontal, a veces sí se los pone horizontal, pero
Normalmente se los pone con una estructura y se los pone inclinados. ¿Bien? Entonces, si yo tengo mis paneles inclinados, ¿cuál es la captación de energía que yo voy a tener por metro cuadrado al día? Y entonces vamos a ver que tenemos algunos datos que no vamos a usar realmente y esta parte que sí vamos a usar. Tilt es ángulo de inclinación o inclinación. Entonces, inclinación 0 grados nos da esta irradiación solar por metro cuadrado al día. O sea, fíjate qué es lo que pasa. Esto es si yo pusiera un panel horizontal. Toda esta fila me indica qué es lo que pasa a lo largo del año si yo pongo un panel horizontal. En este caso, fíjate que para pleno verano, para enero o diciembre, tengo niveles de irradiancia muy buenos. Tengo 7,48, 7,33 irradiaciones, perdón, kilowatt hora por metro cuadrado al día. Eso está muy bien. Pero fíjate qué pasa cuando llego a junio. Me cae a 2,41 grados, ¿sí? Perdón, kilowatt Sí. hora. A 2,41 kilowatt hora me cae. En cambio, si me voy a un ángulo de 32 grados, bueno, ¿qué pasa? En pleno verano no capto tanto como si lo pongo a 0 grados, ¿sí? Pero en pleno junio tengo una captación bastante mayor que la que tengo acá, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que nos sirve esto son los valores promedio anual, la columna de promedio anual. Fíjate que eh, acá nos da un valor de bastante cerquita entre este y este, pero si nos vamos a los 30 grados o a los 27 grados, tendríamos un valor un poco mayor inclusive acá, ¿sí? Entonces, pensemos que entre estos dos vamos a tener un valor que es un poquito mayor, capaz que 5,45 por ahí, 5,47 por ahí. Entonces, esto nos indica que si yo pongo un panel horizontal, anualmente voy a recibir menos irradiancia, o menos, perdón, irradiación, que si yo pongo un panel inclinado, ¿sí? Sí. Inclinado con un ángulo cercano a los 30 grados. Bueno, esto es una de las principales conclusiones que uno saca de esta tabla. Bien. A su vez, podemos verlo también en términos de ángulos. Fíjate que si yo pudiera cambiar el ángulo, bueno, acá por ejemplo me da el promedio, el ángulo óptimo, ¿sí? Esto es optimum angle, está en inglés, pero bueno, básicamente el ángulo óptimo promedio anual sería de 29,8 grados. Esto es a partir de los datos que nos da la NASA, que son datos promedios, satelitales y demás. Esto que vimos acá son datos, es una ecuación que se ha desarrollado a partir de mediciones en terreno, que se han hecho mediciones en terreno. Entonces, esto es incluso mejor que esto, ¿viste? Que este dato. Pero igual sirve y son referencias muy válidas. Digamos que una variación de 2 grados no es nada, no es nada en una instalación. Claro, ¿Cómo? eso le voy a preguntar, ¿qué margen de error, o sí, qué margen de error tenemos en, digamos, de ángulo? O, Bien. o- Mira, un error de 5 o 7 grados no pasa nada. Por lo mismo que estábamos viendo acá, incluso 10 grados ya se vuelve un poco más significativo, pero igualmente va a funcionar y no, nadie te va a venir a reclamar nada porque hay una diferencia así. Pensemos que los techos, generalmente el techo plano, en verdad no es plano, tiene una inclinación el techo, ¿sí?
para que pueda drenar el agua. A veces una inclinación del 5%. Ese 5% son 2, 3 grados por ahí. Bueno, en definitiva, lo que quería decirte es que una inclinación, o sea, vos vas a construir una estructura que la vas a construir en un taller y de forma seriada. Y vos después vas y la aplicás en el techo de Doña Rosa y de Don Jaime, ¿viste? Y bueno, y cada uno tiene su techo, se lo hizo un albañil diferente, tienen diferentes ángulos de inclinación. Igual te va a andar el panel. Uno va a tener un poco más de pendiente, otro un poco menos, pero estamos hablando de valores, como te digo, variaciones de alrededor de 5, 7, 8 grados y no pasa nada. Estamos hablando de que está todo bien. Si ya se te va un poco más, lo que podés hacer es, por ejemplo, si vos tenés esta estructura así, ves que se te está yendo la inclinación respecto a lo que vos pretendías que tuviera, agarrás y esta varilla, que es la que le da el ángulo, la cortás a la altura que querés y le haces el agujerito a la altura que ves que es conveniente, ¿viste? Entonces, también en obra se pueden hacer algunas pequeños arreglos para poder mejorar la captación, ¿viste? O sea, eso no te demanda mucho tiempo, si no es una instalación muy grande, obviamente. Si es una instalación muy grande, ya es importante que a la hora de la fabricación de las estructuras se tenga en cuenta eso, ¿viste? Yo te estoy hablando de quizá instalaciones domésticas. Instalaciones domésticas no vas a enroscarte tanto con el tema de los ángulos y demás. Ya cuando empezás a hablar de una instalación de, sé, 50 kilowatts, 100 kilowatts, y bueno, ya hay que pensarlo de otra manera, porque esas pequeñas diferencias en la ganancia de energía se multiplican por la cantidad de paneles y ya se vuelve algo más significativo. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, acá tenemos precisamente en esta gráfica, tenemos cómo se calcula la distancia que vamos a tener entre paneles. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá se establece, por ejemplo, esta gente estableció un ángulo de 22 grados. Nosotros podemos usar ese ángulo, podemos usar un ángulo de 25 grados. Bueno, va a depender del proyectista. 30 grados podemos usar también. ¿Qué es lo que significa este ángulo? En la medida que este ángulo crece, lo que ocurre es que, o sea, a ver, para. Fíjate, si yo acá tengo esta línea, acá tengo 22 grados. Ahora, si yo me voy un poco más para arriba, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 30 grados o menos, ponele 30 grados tengo ahí. Ahí tengo capaz que 30 grados, ¿sí? Sí. ¿Qué significa? Que si yo considero que esto acá con 22 grados me está diciendo que cuando el sol supere los 22 grados de elevación, el panel de adelante deje de proyectar sombra sobre el panel de atrás, ¿sí? Cuando eso me va a dar a mí, considerar este ángulo de 22 grados, me va a dar a mí una distancia establecida entre las mesas de paneles. O sea, yo tengo acá esta altura H, que es igual al largo del panel, por ejemplo, 0,94 metros, por el seno del ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta, en este caso, sería 29 grados. ¿Ah? Sí. Fíjate que también coincide con el ángulo beta que aparece acá. ¿Ves? Beta es el ángulo de inclinación del panel. Entonces, acá tenemos 29L, que serían 0,94 por seno de 29 grados.
y eso nos va a dar una altura. Acá vamos a tener un valor de altura. Si a esta altura la dividimos por la tangente de este ángulo alfa, ¿sí? Estos 22 grados, si dividimos esa altura por la tangente de alfa, obtenemos la distancia S, que es la distancia entre, entre mesas de paneles, entre filas de paneles. Entonces yo acá obtengo el valor, el ancho del pasillo, podríamos decirle, entre fila y fila de paneles. Esto me sirve a mí para poder garantizarle a mi cliente que durante las primeras horas de la mañana no voy a tener un gran sombreado de los paneles de atrás, porque si yo esto los pongo muy cerca, por ejemplo, lo que estaba diciendo, a 30 grados, ¿qué significa? Que este panel, todo este panel, esta estructura la voy a poder hacer hacia atrás, para que este puntito me llegue hasta ahí, ¿se entiende? Sí. Cuando este punto me llega hasta ahí, ¿qué significa? Que yo acerqué este panel, lo acerqué a este otro panel. El pasillo es más chico, pero durante las primeras horas de la mañana, el panel de adelante me va a estar haciendo sombra sobre el panel de atrás. Por eso quizá convenga usar un ángulo relativamente chico para hacer Claro, este cálculo. O claro. eso también Hay que podemos ver, ver en el abaco de la trayectoria solar por mover también, ¿o no? claro, sí, sí, sí. O sea, vos acá, fíjate, tenés eso justo que me estás diciendo. Eh, Vos acá estableces se le dice una condición de diseño, ¿sí? Por ejemplo, yo acá establecí dos condiciones de diseño para compararlas. Entonces, en esta he puesto 27 grados, ¿sí? Y en esta otra le he puesto 30 grados de condición de diseño. Esto va a hacer que cuando el sol esté, por ejemplo, acá tenemos las 12, pucha, que justo esta gráfica está con la hora solar. Recordemos que un detallito más, por las dudas que no lo tengas tan fresco. Cuando hablábamos de las gráficas de trayectoria solar, teníamos dos. Esta que tiene estas curvas así, y esta que tiene esta línea como recta, ¿viste? Y estas curvitas, es muy prolija esta línea, ¿viste? Estas líneas son como mucho más prolijas que estas otras, ¿viste? Sí. Bueno, porque esta habla de la gráfica de trayectoria solar con la hora solar. Esta es la hora solar. Entonces vos decís, si hablas de hora solar, el mediodía solar lo tenés acá, justo en el norte, fijaste los 0 grados, vos sabés que el mediodía solar se da cuando el sol está sobre el punto cardinal norte, justo. Y entonces esta gráfica nos está diciendo, bueno, perfecto. A mí no me interesa lo que te marque a vos el reloj. Yo te estoy hablando de la hora solar. Y la hora solar, el mediodía solar, lo tenemos cuando el sol está en el norte. Entonces yo tengo acá las 12 del mediodía. Cambio esta otra, me dice, bueno, yo voy a darte la información según tu reloj, el reloj que vos tenés en la muñeca. Entonces, eh, acá te dice, mira, las 12 en tu reloj están marcando, van a darse para los diferentes días del año este, sobre este momento. Entonces vos decís, bueno, cuando mi reloj dice 12 horas, el 21 de diciembre, voy a tener al sol sobre este ángulo azimutal sería 60, 65, 70 grados aproximadamente, un ángulo azimutal de 70 grados, o sea, yo el norte lo tengo a 0 grados. Y fíjate, estoy casi a los 70 grados el 21 de diciembre mirando al sol. ¿Qué significa eso? Que en esto que estábamos viendo acá,
estoy muy cerca del este, estoy mirando, acá tengo el cero, 70 grados hacia allá es por acá más o menos, ¿se entiende? Sí, Entonces, significa que al sol todavía le queda un montón a las 12 del mediodía, a las 12 del que me indica mi reloj solar, mi reloj de pulsera, a las 12 cuando me indica el reloj de pulsera, a las 12 horas, todavía el sol está hacia el este, está el sol. Y le queda todavía bastante para llegar al norte, a posicionarse sobre la línea del punto cardinal norte. Espero que se entienda. sí. Bueno, y tenemos un ángulo de elevación que todavía no llega al punto máximo, ¿ves? Que es acá. Bueno, esa es la diferencia entre estas dos gráficas que es importante que destaquemos. Yo acá en este coso le he usado esta gráfica solar, pero bueno, vale también, es válido. ¿Con cuál deberíamos hacerlo? ¿Con Y en términos de utilidad, o sea, acá que estamos hablando solamente de energía solar, puede usarse esta. Pero generalmente cuando vos querés evaluar algo en términos de horas diarias, de horas de uso y demás, las horas de uso siempre las vamos a tener asociadas en nuestra mente a la hora del reloj, ¿sí? Entonces, una industria ahí arranca a las 8 de la mañana, ¿qué te importa qué hora, dónde está el sol? Arranca a las 8 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Entonces, eh, esta gráfica te está marcando a vos a dónde está el sol en ese intervalo de tiempo, ¿entendés? En esta gráfica y no te está diciendo una información fiel para tu cálculo de dónde está el sol, ¿entendés? Bueno, después, entonces, volviendo acá, eh, tenemos que en esta gráfica de trayectoria solar con la hora solar, vamos a ver que si yo uso una condición de diseño, acá se pusieron 22 grados, ¿sí? Si yo acá, en vez de 22 grados, pongo una condición de diseño de 27 grados, ¿qué me significa? Que en términos de horas solares, voy a tener despejado el panel solar entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿sí? En horas solares, ¿sí? O sea que acá por ejemplo usé una condición de diseño en donde por ejemplo dije colectores sin sombreado, 2 horas solares antes y después del mediodía solar. O sea que si yo tengo el mediodía solar, 2 horas solares antes y 2 horas solares después, en el peor momento del año, que es en junio, quiero que mi sistema esté sin sombras. ¿Me entendés? Esto es como para poder uno diseñar una instalación y garantizarse a sí mismo y garantizarle a un cliente que el diseño que está haciendo va a hacer que en el peor día del año tenga mínimamente 4 horas de horas solares de irradiancia plena sobre los paneles. ¿Se entiende o más o menos? Más o menos. Bien, entonces, a ver, repasemos. Si yo te digo, vos fíjate, criterio de diseño, colectores sin sombreado, 2 horas solares antes y después del mediodía solar, durante el solsticio de invierno, ¿sí? El solsticio de invierno lo vamos a tener el 21 de junio, ¿sí? Es cuando el sol está más bajo, alcanza el punto en el mediodía solar, el punto más bajo de todo el año, ¿sí? A lo largo de todo el año, en junio vamos a tener la altura menor del Sol sobre el horizonte. Bien. Entonces, para ese día, que es el día de la peor condición, digamos, a lo largo del año, porque ya después
Sol empieza a irse más para arriba y empezamos a tener cada vez más horas manteniendo esta condición de diseño de los 27 grados. ¿Esto por qué te digo 27 grados? Porque, o sea, yo acá en verdad, al establecer esto, al establecer 2 horas solares antes y después, lo que hago es trazar esta línea. Yo acá tengo el mediodía, 1 hora, 2 horas antes y 1 hora, 2 horas después del mediodía. Entonces, esta línea que yo he trazado acá se corresponde con esta condición de diseño. ¿Eso se entiende más o menos o no? Sí. ¿Está medio cansado ya? Capaz que también... No, no, sí, sigo. La línea verde es la que se refiere a la condición Criterio 1. de criterio 1. Bien. Entonces, por eso se marca una diferencia ahí entre uno y otro, que ya lo vamos a ver al otro, pero concentrémonos en el primero. Entonces, si el criterio es este, que 2 horas antes y después del mediodía solar no haya sombreado, no estén sombreados mis paneles, yo me voy a la gráfica de trayectoria solar, de la gráfica de trayectoria solar de horas solares, ¿sí? Y entonces miro, bueno, 2 horas antes del mediodía solar, vengo acá, tengo este punto. 2 horas después, tengo este otro punto. Entonces acá puedo tirar tranquilamente una línea, ¿sí? Y decir, bueno, de esta forma yo me garantizo que durante las 4 horas de mayor radiación solar, toda mi instalación esté sin sombras, ¿sí? Esto es un criterio de diseño que yo estoy estableciendo como proyectista y que me va a servir para después poder evaluar la distancia que le tengo que dar a los paneles entre sí, entre las filas de paneles para que no se sombreen. Voy a evaluar cómo me voy a alejar de los objetos aledaños que tenga la instalación para que no me quede ningún objeto sombreándome en esta zona. ¿Te acordás que vimos más temprano, que vimos en los apuntes anteriores, cómo un objeto en el horizonte nos podía proyectar una sombra que podíamos graficar sobre la trayectoria solar? Fíjate esta gráfica, ¿te acordás? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Que lo estuvimos viendo con el ejemplo que vos me mandaste, la fotito del edificio. Edificio. Claro, que vos tenías, bueno, en este caso, por ejemplo, una foto tomada desde el centro de la Plaza Independencia, ¿sí? Allá Sí. está la calle Mitre, allá está, esa es la calle que está pasando por allá, es la calle Espejo, ¿sí? Estamos mirando hacia el norte en este momento, estamos parados arriba de la fuente, ponele, estamos parados en la fuente de la Plaza Independencia y estamos mirando hacia el norte. Y entonces allá tenemos, como te digo, la calle Mitre, hacia allá tenemos la esquina de Patricias y Espejo, y hacia allá tenemos la esquina perdón, a los 45 grados, tenemos la esquina de Chile y Espejo, ¿sí? Entonces, yo puedo graficar esta gráfica de trayectorias solares arriba de esta foto, que es una foto panorámica, ¿sí? Y entonces veo cómo los árboles me van a proyectar una sombra a las primeras horas de la mañana y a las últimas horas del día. Habíamos dicho, estas eran las 2 de la tarde. 3, 4, 5. Después de las 5 de la tarde voy a tener sombra, estos árboles, acá va a venir el sol cayendo por acá y estos árboles me van a empezar a proyectar sombra sobre el panel que yo instalé acá, arriba de la fuente de la Plaza Independencia. Obviamente no vamos a instalar un panel ahí, pero es para que tengamos un lugar que sea común a todos, que sea fácil ubicarnos, ¿viste? Sí. Que me quiero, a lo que voy, digamos. Entonces, si yo pusiera un panel acá, cuando pasan las 5:30 de la tarde, 5:20, y ya voy a tener sombra sobre mi panel. Y a su vez, por la mañana, esto tenemos las 2, la 1, 12, 11, 10. Un poco antes de las 10 de la mañana, en junio,
voy a tener sombra también sobre mi panel. Pero vos fíjate que el resto del día no tengo ningún objeto que me proyecte sombra sobre mi panel. Eso significa que es una situación muy buena para mi sistema, ¿me entendés? Porque las principales horas, las horas centrales, están descubiertas de sombras. Entonces, es un buen lugar para instalarlo, si no fuera porque justo hay una fuente de agua abajo, digamos. Está bien. Eh, bueno, entonces, bueno, venimos acá y acá tenemos esto que estábamos hablando. Ese ángulo de elevación que tenemos acá, eh, lo vamos a tener, lo vamos a estar considerando acá. Por ejemplo, 22 grados, decía esta condición de diseño, 22 grados. Bien, me vengo a la gráfica, tomo los 22 grados, fíjate, es esto, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Que voy a tener muy bien protegida mi instalación de sombras. O sea, si yo considero esta condición de diseño, voy a ver que voy a distanciar los paneles entre sí, en las filas de paneles entre sí, como me está marcando acá, y voy a analizar todos los objetos aledaños a mi instalación, de forma que cuando el sol supera los 22 grados de elevación, ningún objeto me proyecte sombra sobre mi fila anterior. Eso también Esto, lo, eso también lo podemos ver en la foto, por ejemplo, ahí de la Plaza Independencia, ver digamos, aproximadamente el árbol, a qué altura solar, digamos, por dónde pasa el sol y proyectarlo con eso. claro, fíjate, acá No sé, teníamos 5, 10 grados. A ver, vamos a ver si era así, pero estoy casi seguro. Acá, ¿ves? Cada una de estas líneas son 5 grados, ¿sí? sí, Entonces, acá tenemos 5 grados, 10 grados, 15 grados. pero, Fíjate, ya con 15 grados hacia la mañana ya estamos casi cubiertos. Y sobre la tarde, un poco más. Pero también ponerle 20 grados más o menos. 25 como mucho. Pero fíjate que acá, en los meses en los que el sol está más bajo, que es lo más crítico, tenemos descubierto. Justo tenemos un vacío acá en el horizonte que hace que el sol llegue bien hacia nuestro panel, incluso a las 5 de la tarde. ¿Me entendés? Cuando ya está el sol con una potencia solar mucho menor. Entonces, eso es bueno y me permite decir que mi condición de diseño no va a ser esta que está acá arriba, porque acá hasta acá llegan los árboles, sino que voy a poder decir que tengo una condición intermedia, una condición de diseño intermedia, aproximadamente por acá, porque en verano las horas de sol, si yo he podido agarrar las horas de sol centrales, esto que empieza a pasar para allá y ya no me preocupa tanto. En invierno sí me preocupa, porque es cuando menos sol tengo. Y bueno, y va a depender de qué tipo de instalación esté haciendo. Si es una claro. instalación fotovoltaica, bueno, no me preocupa si en invierno pierdo un poco acá en estas horas de sol, si sé que en verano tengo buena radiación, porque cuando pongo una instalación fotovoltaica, quiero ganar la mayor cantidad de energía solar al año, ¿sí? En cambio, cuando pongo una instalación solar térmica para agua, y bueno, ahí ya sé que voy a necesitar mucha agua caliente en invierno, entonces perder horas de sol en invierno es mucho más crítico que perder horas de sol en verano, ¿me entendés? Entonces, eh, esta condición me permite a mí decir que, por ejemplo, podríamos considerar una condición de diseño intermedia, de lo que pasa en pleno invierno a lo que va a pasar en pleno verano. ¿Sí? Entonces podemos decir a lo mejor que tenemos una condición de diseño, dijimos, de 20 grados. 20 grados como un valor promedio. ¿Se entiende? Sí, Más o menos. sí, ¿No? sí, sí, Sí. voy cachando.
Bueno, buenísimo. Eh, bueno, entonces, acá tenemos otra condición de diseño que también podríamos usar, que sería directamente darle un ángulo. ¿Entendés? 30 grados. Bueno, listo. Entonces tiro la línea a los 30 grados. ¿Qué es lo que pasa? Que voy a tener, respecto al mediodía solar, voy a tener 1 hora y media antes y 1 hora y media después. Solamente el sol, eh, haciendo el análisis. O sea que esos 30 grados me va a decir, va a ser como haber puesto, perdón, esta línea acá, ¿sí? La línea Sí. acá 30 grados y entonces haber juntado esta fila de paneles a esta otra fila. Tener un pasillo más chico, digamos. Eso es lo que me va a Con, principalmente e- marcar digamos, estas condiciones de diseño. con esa condición de diseño, suponga que a 30 grados, Ujú. más seguro que en esa franja chiquita de horario el panel no va a tener, los paneles, digamos, de la fila de atrás no van a tener sombra. O sea, Claro, no sé cuántas horas. Serían casi una, no, como 2 horas, 2 horas y media. claro, acá serían casi 3 horas, fíjate. Sí, ponele, claro, 2 horas y media, 2 horas y 40, no más que eso. Claro, en esas 2 horas y media y 40 No no voy se van a a... tener ninguna sombra. Ajá. Es un poco más complejo, en verdad, pero no quiero que nos metamos en eso porque va a ser confundirlos y prefiero que quede clara el concepto antes que hacer muy específico el estudio, ¿me entendés? O Sí, sea, sí. así está bueno, listo, resolvámoslo así y vamos para adelante. Bueno, por eso no quiero meterme tanto en esto, que si nos metemos a hablar de esto es un poco más peludo el tema. Eh, si querés te hago un breve comentario, pero no quiero que nos enrosquemos de más. A ver, cuando yo te digo 30 grados, fíjate qué es lo que pasa. El sol en verdad no está viniendo del norte cuando está a 30 grados, porque acá a 30 grados en el norte nunca vamos a tener al sol, ¿sí? Este es Sí, el punto cardinal norte. Entonces, si yo miro al norte, a 30 grados de elevación no voy a tener nunca el sol. Voy a tenerlo a 30 grados, por ejemplo, el 21 de junio, con un ángulo azimutal de ¿cuánto, por ejemplo, acá? ¿Cuánto tenemos? Eran 5 grados cada una de estas líneas, ¿sí? ¿Cuánto tenemos acá, hasta acá? Acá tenemos 15, 20, 22, 23 grados, ¿ah? sí, ¿Sí? sí, Entonces, si mi ángulo de elevación, o sea, yo voy a decir que para el 21 de junio, el Sol va a estar a 30 grados de elevación cuando el ángulo azimutal sea de 23 grados, que es esto que aparece acá. Yo voy a tener al Sol con un ángulo de elevación, esto es una vista lateral, sí. ¿sí? Pero ¿qué pasa? La radiación solar no me está ingresando así, vertical, sino que me está ingresando inclinado, No, porque el Sol no está sobre el norte, sino que está tendido hacia el este este, todavía. O si no, acá en la gráfica, en verdad, hacia claro, acá estaría hacia el este, hacia acá estaría hacia el oeste, claro, es ¿sí? como es medio mentiroso, digamos, trazarle la línea, porque si, como usted dice, me para una línea a las 12 horas, no Claro, voy a tener el sol. claro, claro, tal cual. Por eso es que te digo que hay un elemento que considerar, además de lo que solo estábamos hablando, así, viste, como esta gráfica así que se ve muy sencilla, ¿verdad? Es un poco más complicado, pero me sirve igual que lo entiendan así y que avancemos de esta manera para poder calcular un distanciamiento de paneles. Eh, Así que bueno, esto es ahondar un poco en eso que te estaba diciendo. Por ejemplo, que el sol, como me va a proyectar esa sombra de acá a 23 grados, me va a generar con un ángulo de elevación de 30 grados, uno hace la cuenta y te da
una proyección de sombra de ese panel de 1472 milímetros. Como 4 metros. eh, y bueno, cuando yo lo considero así, en esta línea, sobre la línea norte, en verdad eso me representa 1353. O sea que si yo fuera estricto en este diseño, considerando esta condición de diseño de 30 grados, la distancia entre filas, si vos haces, eh, la distancia entre filas sería de 1353. Aunque si vos hicieras esta ecuación, así como se muestra acá, no te daría 1353, sino que esta ecuación, considerando en vez de 22, considerando 30 grados, te tendría que dar 1472, ¿me entendés? O sea, vas a haber distanciado los paneles un poco más haciendo esto, como lo vimos acá, vas a haber distanciado los paneles un poco más de lo que era necesario para cumplir la condición de diseño. O sea que en todo caso vas a estar mejor, ¿me entendés? Bien. Así que quedémonos con eso, está bueno, así resolvemos nuestras ecuaciones y nuestros problemas de esta manera. No nos metemos tanto en trigonometría y nos ahorramos un problema, ¿sí? Sí. Bueno, acá un pequeño equipo que nos permite, ya terminamos, que nos permite hacer los cálculos. Fíjate cómo saca una foto, tiene un ojo de pez acá, una cámara fotográfica, ojo de pez, que permite captar los 360 grados alrededor del equipo. Uno lo pone horizontal sobre el piso, mirando hacia el cielo, este ojito mirando hacia el cielo, y saca una foto de todo alrededor. Y fíjate cómo registra, identifica y lo pinta en verde a todos los objetos que proyectan sombra sobre la gráfica de trayectoria solar. Y nos larga este resultado, ¿viste? Mm, Entonces, en este resultado podemos ver fácilmente cómo los objetos aledaños me proyectan sombra sobre mi panel. El panel que yo estaba pensando instalar en este lugar. Entonces me resuelve, digamos, una forma muy sencilla todo eso que nosotros hemos estado tratando de resolver, ¿viste? Superponiendo las curvas y demás a los lugares en los que estamos, ¿me entendés? sí. Está bueno, pero bueno, no es tan barato. Entonces, es mucho más barato usar el programita que, no sé si vos pudiste, si tenés un celular que te lo permita, instalar el programita ese que yo les di, creo que en el apunte anterior, creo que era. Me Eh, descargué uno y está bastante bueno. ¿Cuál Incluso pudiste descargar? ¿El que se llama Sunshine Compass o el otro? en realidad yo tengo celular iPhone, no tenía justo el exacto que usted, pero me pasé otro que dice Sun Solar, es muy parecido. Ah, bien. Ah, claro, claro. Ajá. Sí, bueno, tiene algunas funciones de pago, digamos, que si vos Ujú. colocas la cámara, te muestra, digamos, la trayectoria solar de donde estás en tiempo real. Ah, mirá. Ajá. Bueno, buenísimo eso está buenísimo. Eh, bueno, en definitiva, este aparatito nos resuelve un poco más fácil lo que nosotros igual estábamos viendo resolver. Acá un pequeño ejemplo, estuve una vez haciendo un estudio con la gente del grupo Clíope de la UTN, un estudio para una instalación fotovoltaica en un edificio que está junto, este sería la Municipalidad de Capital y este es el Consejo Deliberante de Capital. Entonces la idea era poner los paneles acá en este techo que se ve acá. Y bueno, acá se ve cómo estuvimos analizando todos estos puntos, tomando estas gráficas con ese equipito de medición y bueno, nos dio cosas así, por ejemplo, el punto número 6 que era este de acá atrás, que estaba muy alejado. Acá fíjate una cosa importante. En esta zona, en esta zona estamos muy cerca de este edificio gigante, ¿viste? Que es mucho más alto. Entonces, este edificio probablemente nos va a proyectar sombra
sobre esta terracita, principalmente en esta zona que está más cercana a ese edificio, en esta zona que está más alejada y las sombras no van a proyectarse tanto. Fíjate justo en la foto que está tomada acá, cómo este edificio proyecta sombra hacia atrás. Es grave, es grande la sombra que está proyectando, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá, por ejemplo, podemos ver qué es lo que pasa en el punto número 6. Acá vamos a poder ver lo que pasa en el punto número 7. Y acá, por ejemplo, lo que pasa en el punto número 2 y número 1. Fijémonos a dónde está. Mirá, mirá esta gráfica. Sí. Este punto número 1. Y bueno, es muy significativa la sombra que se está provocando. Y en un momento del día y a lo largo de todo el año, que es crítica, ¿no? Fíjate lo que pasa en junio. En junio, a partir del mediodía solar, ya no tenemos más sol en el panel, ¿viste? Sí. Bueno, bueno, entonces eso lo vamos a ver acá. Fíjate, el punto 1 es este, es el que está más cerca del edificio, es acá. Ese punto 1 es por acá, ¿sí? Sí. Y después tenemos el punto 7 que está acá atrás y el punto 2 que está acá. El punto 2 nos da una sombra también bastante considerable. A ver, ¿a dónde está? Acá está el punto 2. ¿Ves? También tenemos una sombra bastante considerable. Bueno, un poco para que termináramos de cerrar la idea. En definitiva, haciendo un estudio de sombras, nos daba un área para poder instalar paneles, considerando los objetos cercanos nada más, que habían una serie de cosas en el techo, este cajoncito que está en el medio y demás, nos deja permitido instalar paneles en esta zona, todo lo que está en blanco. Pero a esto, cuando se le suma el problema del edificio que tiene cercano, se reduce significativamente la sombra y nos elimina toda esta parte, ¿sí? Sí. O sea que en toda esta parte tampoco podríamos poner paneles y en definitiva nos quedaba un pedacito acá para poner paneles, un pedazo por acá y esta partecita de atrás. Entonces vos fíjate que esa terraza enorme o bastante grande que se ve acá, porque es un edificio que no es tan chico, el edificio que tiene al lado le limita un montón la disponibilidad de espacio y por lo tanto la capacidad de instalar paneles en ese techo. Así que bueno, era un poco para que termináramos de entender para qué sirve todo este análisis que venimos haciendo, ¿sí? Sí. Y en definitiva, lo que quiero que terminemos de hacer es un ejemplo práctico, que es este que está acá. Dice, determinar cuánta energía generará un módulo fotovoltaico, marca Eagle 72, policristalino, si el mismo es puesto con inclinación de captador de 32 grados en la ciudad de Mendoza, ¿sí? Calcular la generación promedio mensual para todos los meses y la generación anual. Bueno, la generación promedio mensual va a ser igual a irradiación promedio mensual incidente en un plano inclinado, Tenemos esta tablita, esta tablita la saqué de acá arriba, ¿sí? Es esta, acá, 32 grados. Es esta fila que está acá, Sí. la he puesto, la he copiado y la he puesto en esta tabla que estamos teniendo acá. Bien, esta misma fila. Y entonces, tenemos acá los datos de temperatura ambiente, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Tenemos los datos de temperatura ambiente y tenemos del panel las condiciones de funcionamiento del panel, ¿sí? Sí. Esta es la tabla que te da el fabricante del panel con sus características. Acá tenemos un dato que vamos a necesitar, que es el rendimiento del panel. Por otro lado, tenemos, fíjate, este es el de 315 watts, que acá aparece,
medido en condiciones STC. Ya vamos a ver todo esto de fotovoltaica, la semana que viene arrancamos con esto. Hacemos alguna consulta de este tema, de los ejercicios y demás, y arrancamos con este tema. Acá tenemos 320 watts pico, y acá tenemos 325 watts pico. O sea, son 3 paneles diferentes esto. Nosotros cuando compramos, el fabricante generalmente te da en el catálogo una gama de paneles. Acá uno va y compra, bueno, dame paneles de 320, listo. El fabricante te da esto, que es el que tenemos acá en el enunciado. Policristalino de 320 watts. Entonces, venimos acá, 320 watts, y sabemos que su rendimiento es de 16,49%. Y las dimensiones van a ser para todos los paneles igual, va a ser de 1956 milímetros por 992 milímetros. Esto sería, o sea, 1,95 m por 1 metro por 0,99 metros. Entonces, bueno, venimos acá, tenemos la gráfica de corrientes y demás, que no lo vamos a usar ahora. Y teníamos que determinar cuánta energía genera un módulo fotovoltaico, si el mismo es puesto con una inclinación de captador de 32 grados. Calcular la generación promedio mensual para todos los meses y la generación anual. Bueno, ¿cómo lo podíamos hacer? Hay dos formas de hacerlo. Acá está la forma larga, digamos. Después está la forma más fácil, que la vamos a ver. Sería, vos fíjate, 0,63 kWh por metro cuadrado al día por 31 días de enero. Esto viene acá. Perdón, de acá. 6,63 en enero, por los 31 días de enero, tenemos, esta era, dijimos, la cantidad de energía que recibíamos del sol en un panel inclinado a 32 grados por metro cuadrado, ¿sí? O sea, en un metro cuadrado voy a recibir del sol 6,63 kWh al día, si el panel está inclinado a 32 grados, mirando siempre al norte, ¿sí? Bueno, entonces, 6,63 por 31 días más 6,39, que es esta otra, por los 28 días de febrero, más 6,07 por los 31 días de marzo, más 5,37 por los 30 días de abril, y así, Hacemos todo esto, y eso lo multiplicamos por el rendimiento del panel, que dijimos que era 16,49%. Fíjate que yo acá puse 16,49%. Pero si vos querés hacer esto en una cuenta, en la calculadora, vas a tener que poner 0,1649, ¿sí? Sí. Es la única forma de que la cuenta te dé bien, si no te va a dar incorrecta. Y a eso lo vamos a multiplicar por el área de los paneles. ¿Por qué? Porque vos es una cuestión dimensional. Bueno, en definitiva, multiplicamos el rendimiento por el área por la cantidad de energía que recibo al año sobre ese plano, ¿sí? Y de esa manera obtengo la cantidad de energía que efectivamente me va a entregar ese panel. O sea que yo sé que si instalo ese panel de 631 kWh, perdón, de 320 watts, de 320 watts, si yo instalo ese panel de 320 watts mirando al norte con un ángulo de inclinación de 32 grados, voy a estar pudiendo generar 631 kWh de energía eléctrica aproximadamente, en líneas generales. O sea, un dato grosso, rápido, pero que nos sirve para saber si cumplimos o no, si abastecemos o no un requerimiento. ¿Sí? Profe, Sí, previo, antes de hacer esta cuenta, sí, hay un estudio previo de sombras y demás. claro, sí, tal cual, tal cual.
Pero, o sea, todos estos valores que estamos teniendo acá serían considerando una irradiancia plena del Sol, ¿sí? Si ya vemos que vamos a tener una disminución por todo lo que estuvimos viendo en el apunte, ¿sí? Lo que estuvimos viendo las clases anteriores del apunte, que estuvimos viendo, por ejemplo, cómo calcular, lo que vos mismo me preguntaste, Sí, sí, que cómo calculábamos, bueno, que ahí podíamos decir, bueno, teníamos un 80% de la radiación solar anual. ¿Te acordás que te daba ese valor, el sí, cálculo, la cuentita que estuviste haciendo? sí, No sé si te acordás. sí, sí, me acuerdo. Bueno, por ejemplo, que te daba el 80% de la radiación solar anual, sería multiplicar a este valor por 0,8. ¿Me entendés? Sí, bien, Bien. entonces ahí le resto el, digamos, el porcentaje de pérdida anual por sombra. Claro, perfecto. Y ahí Bien, ya te queda cuánta es la cantidad de energía que vos efectivamente tenés para generada, la energía eléctrica que vas a poder generar con ese panel. perfecto. Ahí estaríamos relacionando y cerrando un poco la idea de lo que es disponibilidad del recurso solar. De esta manera logramos ya traducir la cantidad de energía que yo recibo del sol en energía efectivamente generada en otra tecnología, en nuestra tecnología. Bueno, otra manera de hacer esto mismo que acabamos de hacer, mucho más fácil, es a partir de, en vez de tomar el valor de cada mes, el valor de la irradiación solar diaria por metro cuadrado, podríamos tomar el valor promedio anual, 5,41. Y vos fíjate qué es lo que pasa. Si hacemos 5,41 por 365 días que tiene el año y lo multiplicamos por 0,1649 por 1,956 por 0,992. ¿Qué me pasó? Ah, a ver, a ver, a ver. Me dio la mitad. ¿Qué hice, man? Eh, Cinco. a ver. ¿Cómo era, profe? 5 puntos. 5,41 por 365 días por el rendimiento. Ah, bien, me olvidé de ponerle la parte anterior. Claro, por 5,41 por 165. Bien, ahí está. Me da 631 también, 632 prácticamente. Kilowatt hora. O sea que es exactamente lo mismo, ¿me entendés? Sí, Hacer esta cantidad, esta irradiación, perdón, por la cantidad de días de este mes, esta por los días de este y así, que hacer la promedio anual por 365 días, multiplicarlo por el rendimiento del panel y multiplicarlo por el área del panel. Saco exactamente la misma cuenta, lo hago mucho más rápido. Y después la otra es calcular la potencia, el otro ejercicio es calcular la potencia de salida a 1000 watts y una temperatura de celda de 45 grados. Bueno, ya vamos a ver esto, pero también pasa que el panel fotovoltaico se comporta diferente para diferentes temperaturas ambiente. O sea, el panel cambia su funcionamiento cuando cambia la temperatura ambiente y en definitiva la temperatura a la que se encuentra el panel. Entonces, aparecen estos coeficientes, ¿sí? Coeficientes de temperatura del panel para una potencia máxima, para una tensión de vacío y para una corriente de cortocircuito. Vamos a usar la de la potencia máxima, que es menos 0,4
por grado centígrado. ¿Qué significa eso? Que cuando aumenta la temperatura del panel en 1 grado centígrado, el panel baja su rendimiento un 0,4%. O sea, que cada 2,5 grados que aumente la temperatura del panel, el panel nos rinde un 1% menos. ¿Se entiende más o menos? O sea, a medida que, digamos, que va subiendo la temperatura del panel, Sí, va el panel rindiendo, va rindiendo menos. rinde, rinde menos, digamos. ¿Ah? Sí, Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que el panel a 1000 watts sobre metro cuadrado, está a 1000 watts sobre metro cuadrado, sometido. Yo creo que este ejercicio no lo veamos ahora, porque ahora vamos a ver la parte de energía fotovoltaica y ya nos vamos a meter de lleno en esto y lo vamos a entender bien. Dejémoslo para la clase que viene y ya hablamos un poco del panel y ahí nos metemos a hablar de este tema. Ajá, buenísimo. listo. Bueno, ahora le subo el práctico y